Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase de planificación programada para el día de hoy. Bien, como es costumbre, vamos a proceder a grabar la clase para aquellos compañeros que por alguna razón no puedan asistir, ¿ya? Bien, dado que estamos viendo el tema de los indicadores, yo creo que va a ser prudente que trabajemos un poco más el tema relacionado a todo lo que tiene que ver con los proyectos que estamos realizando, que estamos llevando adelante, porque eso nos va a permitir establecer un marco sobre el cual van a poder hacer la práctica relacionada a este tema, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Hoy día en realidad vamos a revisar todos los proyectos. En todo caso, a mí me gustaría ver si alguno de los que han elaborado todos estos proyectos se encuentra presente en clase para que podamos trabajar junto con ellos y podamos establecer un marco conceptual mediante el cual vamos a trabajar todas las herramientas que se utilizan en planificación, ¿ya? Entonces, si alguno desea participar, no dude en levantar la mano o, en su defecto, escribirnos un mensaje para que podamos interactuar en relación a esta temática que es tan importante como es la planificación. Ok, bien. Vayamos viendo. Mm, Veamos ahora el proyecto de Carmen Jiménez. No sé si Carmen Jiménez está en aula. Ah, justo. Carmen, te voy a dar el micrófono para que nos comentes tu proyecto, por favor. Cristian, estoy aquí. Ya, a ver, veamos las necesidades. En el área de educación, las necesidades detectadas son la capacitación de los maestros, capacitación de los padres de familia, el acceso a la tecnología, problemas a resolver, educación virtual, capacitación continua a los padres de familia, tecnología, comprensión de los docentes a estudiantes, comprensión de padres en la educación virtual de los docentes. A ver, aquí, les voy a enseñar un par de técnicas para que esto lo manejen ustedes con propiedad. Una necesidad es algo que requiere la población, ¿ya? Es decir, por darles una idea, eh, en este enfoque que está dando Carmen Rosa, fíjense ustedes que la capacitación en realidad es una respuesta, ¿no? En planificación es muy importante que ustedes no confundan la necesidad con la respuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad cuando ustedes notan que los maestros requieren capacitación, es que han encontrado deficiencias, por darles una idea, en la formación de los niños, ¿no? Entonces, ese es el problema. No es la falta de capacitación, sino el problema es que hay una formación deficiente en los niños. Ahora, ¿cómo notan ustedes que hay una formación deficiente en los niños? Por darles una idea, tienen 10 años y no escriben con propiedad. Si no escriben con propiedad, quiere decir que no están siendo adecuadamente formados. Entonces, por lo tanto, la necesidad es precisamente fortalecer la formación de los niños. Por darles una idea, ¿no? Ahorita vamos a ver con Carmen cómo lo enfoca. Ahora bien, el problema a resolver, y esta es la técnica,
Se lo hace estableciendo la distancia entre el marco teórico y la realidad. ¿Ya? A ver, este trabalenguas, ¿cómo se entiende? Es bien fácil. El marco teórico vamos a entender como el deber ser, o sea, cómo tiene que ser, ¿ya? Y ese cómo tiene que ser es muy importante en planificación. ¿Por qué razón? Porque nos va a decir cómo tienen que funcionar las cosas. Les voy a dar un ejemplo sacado de contexto, o sea, no relacionado con lo nuestro, que les va a ayudar a entender esto. A ver, supongamos que tienen un vehículo, ¿no? Entonces, en las mañanas, para ir al trabajo, bueno, ahora no se puede ir al trabajo, pero para ir al trabajo, se sientan en el carro, cierran la puerta, se ponen el cinturón, giran la llave y lo que se espera es que el vehículo encienda. ¿Me entienden? Eso se llama el marco teórico. ¿Cómo tiene que funcionar? El deber ser. Enciendo la llave y el vehículo arranca. Así es. Ahora, una mañana se levantan, hacen todas las operaciones, giran la llave y el vehículo no arranca. Ah, ya se han dado cuenta cuál es el problema, ¿me entienden? El problema es la distancia entre lo que existe en la realidad y cómo tiene que funcionar. Así se define un problema. Entonces, en mi ejemplo del vehículo, ustedes van a decir, hay un problema porque giro la llave y el vehículo no enciende. Pero ¿cómo estoy definiendo el problema? Como la distancia entre lo que tiene que funcionar y lo que es. En educación, más o menos, la magnitud del problema se lo define así, ¿cierto? En tu caso, por ejemplo, Carmen, yo lo definiría como una competencia no adecuada en la formación de los niños, ¿ya? ¿Por qué estoy definiendo así? Porque el deber ser, cómo tiene que funcionar, me lo da la distancia entre lo que yo espero y tiene que ser la formación de los niños y lo que lo noto que ellos tienen. Entonces, sobre esa base es que ya puedes establecer cuál va a ser tu respuesta, porque la respuesta que vas a dar frente a esta situación que estás encontrando es la capacitación. Entonces, así se arma la lógica, ¿no? Entonces, sobre esa base vas a establecer prioridades. Ahora, en estas prioridades, Carmen, tienes que tener cuidado, porque generalmente frente a un problema hay varias alternativas. Eso quiere decir que estas alternativas se pueden ir manejando, ¿no? Por darte una idea. Eh, una primera alternativa podría ser la capacitación virtual, como tú lo estás planteando, ¿no? Pero puede ser que cuando ya has desbrozado y has analizado, te des cuenta que en realidad el problema no está en la capacitación. Puede darse el caso que sean muy buenos maestros, que enseñen muy bien, pero los contenidos curriculares no estén de acuerdo a lo que quiere formar el maestro. Puede ser que no tenga las herramientas. ¿Esto qué quiere decir? Por darles una idea, un tema en educación es el conjunto de herramientas
que vas a tener a disposición y cómo las vas a usar. Puede ser también que un factor que esté generando que la capacitación no sea la que estás esperando, sea el tema de su remuneración, ¿no? En muchas ocasiones, los profesores no brindan todo su tiempo, no enseñan de la mejor manera posible, precisamente porque tienen que hacer otras actividades más allá de la propia formación. Entonces, ese es un problema. Entonces, acá me tienes que listar esas prioridades, ¿ya? A ver, sigamos. ¿Cuál es el objetivo general del plan? Desarrollar sus actividades académicas, tanto docentes y estudiantes, en torno a una comunidad propia con el uso de las herramientas que proveen. Aquí tienes que establecerme un objetivo en relación a las prioridades y a las necesidades que vas a plantear, Carmen. Ese es el objetivo sobre el cual tienes que poner, ¿no? Por ejemplo, tienes que poner generar espacios de capacitación virtual para fortalecer las competencias de los maestros, ¿ya? Y los objetivos específicos del plan tienen que estar relacionados con áreas problemáticas que has identificado dentro de toda la estructura planteada, ¿no? No sé si Carmen, ¿quieres decir algo? ¿Te ha quedado claro? Si hay algún tema que quisieras aclararnos para que puedas ajustar el tema. Listen, no, está bien, lo voy a llegar a analizar y de acuerdo se lo voy a volver a mandar o rectificar, se diría, Listen. Bien, mientras Carmen se anima, sigamos con Violeta. Violeta Sheila. A ver, un segundito, por favor.
Mil disculpas, una llamada importante. A ver, sigamos con Violeta. ¿Dónde está Violeta? ¿Está en nuestra clase? No ha venido Violeta. Pero a ver, entonces le daremos una rápida revisada. Igual, necesidades. Educación virtual no abarca todos los rincones donde llega la educación. Oportunidades limitadas por falta de acceso a tecnología en el total de estudiantes. ¿Noten? Mira, aquí Violeta identifica con mayor precisión la necesidad, ¿no? Porque está diciendo, o sea, aquí en planificación es muy importante que ustedes sepan husmear, ¿no? Detecten un problema, vean qué está ocurriendo, funciona, no funciona, estamos aprendiendo, no estamos aprendiendo. Eso tiene que ser. Los malos planificadores, por si acaso, no les gusta meterse en todo esto, ¿no? Porque dicen, bueno, ya está. O un error peor, ojo, este secreto consultor, secreto planificador, peor aún, proyectan sus condiciones en el resto de las personas. Ya, por darles una idea, si yo asumo que estoy bien, por decirles, podemos tener acceso al Internet, o sea, el planificador tiene acceso al Internet y él asume que todos tienen acceso a Internet. Y la verdad no es así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la misma universidad, compañeros que no pueden acceder. Entonces tenemos que ver la forma en la cual nos vamos a organizar, cómo vamos a colaborar a esas personas. Porque, ojo, también recuerden mis compañeros, en planificación lo que ocurre es que muchas veces, ojo, y esto es importante entenderlo, eh, las necesidades se ocultan. ¿Por qué se ocultan? Porque a la gente no le gusta mostrar la necesidad, ¿no? Si ustedes quieren, hay cierta dignidad en la pobreza. Entonces no dicen necesito, ¿no? Es un poco como cuando en la familia, cuando los niños no tienen la suficiente confianza con sus padres, no les dicen qué les pasa, ¿no? O lo que ocurre ahora, pues, a ver, les voy a comentar un tema que está siendo investigado en el mundo y en Latinoamérica en relación al COVID. Mucha gente no dice. ¿Por qué no dicen? Porque le da vergüenza. Todo el mundo piensa que, por ejemplo, cuando se enferma es un resfrío y trata de ocultar para no preocupar a su familia, para no decir. Cuando en realidad la clave es decir, o sea, tengo estos síntomas, esto me está pasando y por lo tanto necesito ayuda, ¿no es cierto? Y cuanto más temprano se actúe, eh, mejor va a ser el resultado. Entonces, así pasa, ¿no? Entonces, muy bien, entonces por ahí estamos bien. Capacidad. Deficiencia en la enseñanza en la mayoría de los casos, se pasan clases menos de 30 minutos solo 3 veces a la semana. Internet limitado, ya que todas las personas no cuentan ni con el servicio y o la tecnología, ¿no? Creo que Violeta nos está acompañando. Violeta, si quieres hacer algún comentario, te estoy habilitando el micrófono para que complementemos, la idea es ir construyendo, ¿no? Les digo, aprovecharemos la tecnología para que vayamos construyendo conocimiento. Ok. Entonces, capacitación deficiente con respecto a los padres de familia que no cuentan con la capacitación necesaria para usar ciertas aplicaciones, enseñanza limitada, precaria y de baja participación escolar. ¿Ya? A ver, aquí por ejemplo está bien, ya le están agarrando la herramienta, pero ¿qué hay que precisar? Primero, entre las necesidades, la capacidad y los problemas, tienen que encontrar una relación. Eso es muy importante.
¿Por qué? Porque la capacidad nos va a dar cómo se puede atender esas necesidades que estamos identificando. Eso es lo que hay que ver, eso es lo que me interesa que vean, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que por decirte Violeta, si vas a decir que la necesidad que estás detectando es que la educación virtual no abarca todos los rincones donde llega la educación o donde quieres formar a la gente, tienes que medir la capacidad de hasta dónde puedes llegar. Ese es el secreto. En otras palabras, tienes que ser capaz en la construcción del plan de establecer tus capacidades, tus problemas en relación a las necesidades que estás identificando. ¿Entiendes? De tal manera que exista una relación lógica. Eso es lo importante, eso es lo que debemos trabajar, ¿ya? Por ejemplo, yo noto que por los problemas que estás trabajando, me da la impresión que este de la enseñanza limitada, precaria enseñanza y baja participación escolar es el tema, ¿no? Secreto también es redacción. En una oración o en un párrafo no se repiten palabras, ¿ya? Entonces, eso también me van a cuidar en el documento final que vamos a ir redactando, ¿ya? Entonces, sobre esa base ya puedes estructurar todo tu marco conceptual sobre el cual vas a definir qué problema quieres atacar, ¿ya? Ahora, las prioridades del plan tienen que estar en relación con eso, ¿no? Y tú dices, digamos, mejorar las clases con la participación de alumnos al 100%. Entonces, esa primera prioridad es lo que tienes que ir trabajando, ¿no ve? Tú me indica por acá por el chat de que estás hablando del colegio. Excelente. Entonces dices, mejorar las clases con la participación de alumnos al 100%. Eso está muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te interesa que participen todos. Dotar capacitación para un eficaz manejo de aplicaciones para la enseñanza virtual, está bien. Mejorar el acceso a Internet y hacer una colaboración colectiva. Si notas, en tu prioridad del plan, ya estás viendo toda la estructura previa que estamos diseñando en la anterior parte y que es de vital importancia. ¿Cuál es el objetivo general del plan? Mejorar la educación virtual para que sea de manera eficaz para el futuro y desarrollo de los estudiantes. Ya, está bien. Yo pienso que este objetivo está bien, lo puedes mejorar en función a lo que te estoy diciendo. ¿Cuáles son los objetivos específicos del plan? Incentivar el estudio virtual, capacitando a toda la población en general mediante canales estatales. Incentivar a maestros de todas las materias para que sigan con el cronograma de enseñanza, crear acuerdos con servicios de Internet para facilitar el acceso a la red. Está mejor. Tienes que ir relacionando, ¿no? Por ejemplo, las prioridades del plan, mejorar las clases con la participación eh, de alumnos al 100%. Entonces, uno de tus objetivos específicos tiene que ir a eso, ¿no? Ahora, acá lo que tienes que tener cuidado, Violeta, es con las generalidades, ¿ya? No se olviden que después de esto ya tenemos que ponerles indicadores, ¿no? Y cuando se pone, digamos, cosas al estilo de, por decirles, incentivar al estudio virtual, ahí lo que tienes que preguntarte es, primero, ¿cómo incentivo? Uno. Dos, ¿qué estás entendiendo por incentivar?
¿Ya? Entonces, ahí, a ver, veamos. Ahora, sí, Violeta, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Confírmame, por favor. Ya. Entonces, ahí es mejor que seas precisa, ¿ya? Por darte una idea. Cuando dices mejorar las clases con la participación de el 100% de los alumnos, ahí es mejor un objetivo que te pongas directo. Lograr que al menos el 90% de los estudiantes tenga al menos una hora de formación virtual. ¿Me entiendes? Entonces, ahí ya tienes claridad respecto a tu objetivo. Ya no es difuso, ¿no? Ya sabes lo que quieres lograr. Quieres que los chicos asistan. Entonces, a partir de ahí, con ese objetivo, tus actividades y tus indicadores se van a orientar a ese objetivo, ¿no? Puedes aplicar de ahí desde las medidas más drásticas, ¿no? O sea, agarras y dices, el profesor va a llamar lista o va a contabilizar mediante una captura de pantalla quiénes están asistiendo y quiénes no están asistiendo. Ahora, inmediatamente, cuando te pongas ese objetivo, ya vas a relacionar con la tercera prioridad del plan, que es mejorar el acceso a Internet y hacer una colaboración colectiva. ¿Ves? Eh, ¿Por qué razón? Porque te vas a encontrar que si quieres que asistan al 90% de las clases, necesitas darles Internet. Entonces, como parte de tu programa, como parte de tu proyecto, tú puedes decirles, por ejemplo, les vamos a dar chips con una carga mensual de 60 bolivianos. Y haces tu cálculo, ¿no? 2 bolivianos por hora, etcétera, y les das. Pero también te puedes encontrar cuando estés trabajando el tema, cómo ingresan, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Y ahí el problema puede ser que en realidad en la casa no haya ni una computadora. Si no hay ni una computadora y les das el acceso al Internet, igual no va a funcionar. Entonces, quizás tengas que dar como parte de tu programa una tablet, ¿no? O darle un crédito a los papás para que se puedan comprar esa tablet. ¿Me entienden? Y así sucesivamente se va estableciendo un marco conceptual que permite que los estudiantes puedan mejorar su capacitación. Y sobre la base que te estoy diciendo, Violeta, te darás cuenta que puedes construir un mundo, porque ya vas a encontrar y vas a empezar a ver las minucias, ¿no? Por darte una idea. Empieza el curso de formación y ahí lo que tienes que trabajar es cómo eh, mejoramos los contenidos. Porque puede ser, ¿no es cierto?, de que el contenido que se está dando no sea el más adecuado. ¿Por qué? Porque los estudiantes se aburren, ¿no? El profesor no maneja bien las herramientas. En fin, hay un mundo por construir, ¿ya? Entonces, con eso me ajustan, ¿ya? Y también, señoras y señores, es muy importante que me cuiden la redacción, ¿ya? No, futuros profesionales, mis compañeros, y ustedes tienen que llevar en alto el nombre de la UPEA. Bien, sigamos. Mm, eh, vamos ahora a trabajar con Marisol Chávez. Marisol Chávez, ¿dónde está Marisol?
Aquí está Marisol. Te estoy dando el micrófono para que puedas comentar, ¿no? Muy bien. Porque acá, compañeros, esto se aprende haciendo, ¿no? En teoría parece bien fácil, pero ya en la práctica, cuando se tienen que rayar los papeles, ahí es donde uno no puede, ¿no? A ver, necesidades A, del sector agrícola, la venta de quinoa, el valor de precio. Otra vez, ahí hay un problema. En las poblaciones donde existe la producción de quinoa, les pagan a su criterio a los agricultores que producen quinoa y que los agricultores dejen de producir. Muy bien. Problemas. No vienen empresas que vengan a comprar directamente del agricultor. No existe un precio fijo para la quinoa para que puedan vender los agricultores. ¿Sabes qué, Marisol? La idea está clara, pero ¿qué tienes que identificar? Primero, ¿cuál es la necesidad? ¿No? Aquí estás indicando que tú detectas una necesidad en términos de el precio y la, las cantidades que venden, ¿no? Entonces, puedes ir en estos casos por el lado de los ingresos, o sea, puede ser que en realidad la necesidad que tú estás identificando es la mejora de los ingresos de la población. Esa puede ser la necesidad que tú estás identificando. ¿Por qué, digamos, los ingresos de la población? Porque esos ingresos pueden ser bajos, ¿no? Pero como lo estás enfocando está bien. ¿Por qué? Porque a mí me parece que en realidad el problema que estás identificando está adecuadamente planteado, ¿no es cierto? No hay empresas que compren directamente del agricultor y tampoco hay un precio mínimo, ¿ya? Precio fijo no es aconsejable utilizar en este tipo de programas. ¿Por qué no? Porque en realidad, dependiendo del mercado, puede ocurrir que en ocasiones el precio de la quinoa aumente. Entonces, si el precio de la quinoa aumenta, eh, puedes lograr más bien que haya una mayor producción y mayores ingresos. Entonces, un precio mínimo, ¿no? Hay, por si acaso, en commodities una idea de fondos de estabilización, pero yo creo que lo que aquí faltaría es que identifiques cuáles son las capacidades. ¿Qué hay ahí para resolver este problema? Puede haber, por ejemplo, una central agraria que regule el aprovisionamiento, ¿no? Por darles una idea, en el tema agrícola, es muy común que los productores se unan de tal manera que puedan hacer negociaciones conjuntas con los intermediarios o negociaciones conjuntas con los que les van a comprar la quinoa. Entonces, ahí hay una capacidad. Puede existir una oficina del gobierno, de la alcaldía, de la gobernación que ayude a estos temas, ¿no es cierto? Porque también no se olviden, en planificación, la idea no es descubrir el agua hervida, ¿me entienden? No es necesario, ya conocemos cómo se hierve el agua, todo el mundo sabe, ¿me entienden? Y muchas veces el planificador, cuando va y no ve qué hay, porque algo siempre tiene que haber, ¿no es cierto? No, generalmente los problemas, alguien ya ha pensado en esa solución que uno está planteando. El problema radica que como no se hace una adecuada planificación, entonces muchas veces se tiende a duplicar esfuerzos o no se aprende de aquello que
funciona, ¿no? O, para ser más específicos, no se aprende de aquello que no ha funcionado. Y esa es una situación que siempre hay que tenerla presente, ¿no? Entonces, eso creo que es importante trabajarlo, ¿no ve? Bien, prioridades del plan. Tener un precio fijo, no es un fijo precio, es un precio fijo de la quinoa, ya ahí podemos decir tener un precio mínimo, que las empresas puedan comprar directamente del agricultor, ya no de segunda o de tercera mano. Bien. A ver, aquí en el objetivo general del plan, ahí sí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? En el objetivo general del plan, no es, digamos, tener un valor fijo. Eso puede ser un componente, una estructura de precios. Nuestro objetivo puede ser mejorar la cadena de venta de la quinoa para obtener mayores ingresos para los productores. Ese puede ser un objetivo. ¿Cuáles van a ser los objetivos específicos del plan? Generar orientación a las poblaciones que producen quinoa, incentivar a los agricultores para que haya más producción de quinoa, ¿ya? A ver, ahí, uno, haya es con H por si acaso, ¿no? Esas cositas siempre me tienen que tener cuidado, Marisol, ¿ya? Es bien importante. Redacción. ¿Cómo se redacta? Leyendo más, mis compañeros. Ok. Acá, en los objetivos específicos del plan, tienes que relacionarlo con tus prioridades. Por ejemplo, si quieres tener un precio mínimo para la quinoa, tienes que tener un objetivo específico para la quinoa, ¿no? Para el precio. Por ejemplo, podrías decir, lograr que exista un mecanismo que garantice un precio mínimo a la quinoa. O para ser más específico, ¿no? Desarrollar la estructura financiera de un fondo con participación estatal que garantice un precio mínimo a la quinoa. ¿Me entiendes? Entonces ahí ya estás especificando cómo lo vas a hacer. Ya estás siendo más precisa, de tal manera que el plan funcione. ¿Ya? Entonces, a ver, Marisol, no sé si quieres hacer algún comentario en relación a lo que hemos visto. Bien, continuemos, ¿no? Muy bien, Marisol, me indica, lo va a mejorar. Ok, está muy bien. Eh, Wendy, Wendy Quispe, ¿está Wendy? No, no está Wendy, ¿no? Bueno, Wendy, yo creo que hay que trabajarlo bastante, ¿no?
porque no dice, ¿no? No dice mucho, ¿no? El objetivo es recursos para la mejora y atención a la salud, fomentar los recursos para la salud, no. Aquí hay que escribir, hay que desarrollar, hay que reflexionar, ¿no es cierto? Si en algún momento nos contactamos con Wendy, hay que decirle no, hay que trabajar esta parte, ¿no? Para que podamos desarrollar un buen plan. Bien, vayamos con Noemí Cabas. A ver, veamos, está Noemí. Noemí Cabas, sí estás, ¿no? Entonces, trabajemos tu plan, ¿ya? Eh, ¿qué necesidades está detectando Noemí? Está detectando la falta de fuentes de trabajo, mucha competencia laboral, orientación y capacitación a jóvenes, ingresos para una buena educación, problemas a resolver, empleo informal y jubilación, ¿no? Acá yo les recomiendo, especialmente cuando estén haciendo este tipo de planes, lo importante radica en que es es necesario que trabajen con mayor precisión, ¿ya? Como es un ejercicio, por ejemplo, pueden acudir a otras fuentes, ¿ya? Por darles una idea, ¿no? Eh, pueden ver qué es lo que está ocurriendo en los mercados laborales, ¿no? ¿Cuál es la tasa de desempleo? No se olviden, en todas estas situaciones es muy importante que ustedes ya empiecen a aplicar sus conocimientos, todo lo que han ido aprendiendo em, a lo largo de su formación, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces yo noto que los profesionales no aplican todo lo que han aprendido. No se olviden, ustedes ya son estudiantes, entiendo, de casi ya los últimos años, ¿no ven? Los últimos semestres. Entonces, ya tiene que empezarse a notar su formación, ¿ya? Ya tienen ustedes que hablar como economistas. Ahí se va a notar si conocen o no la materia, ¿no? Porque les digo, no se hagan ustedes muchas ilusiones. Todos los que están pensando que van a trabajar porque el partido gane, ya sea creemos juntos, más, no importa. Yo les garantizo, les digo que no van a conseguir nada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene formación, que no tiene exactamente la misma idea. ¿Quién es el que trabaja? ¿Quién es el que tiene ingresos? ¿Quién es el que conoce, el que sabe, el que maneja los indicadores, el que establece las mejores asociaciones para todo el proceso de formación que podamos tener? En cambio, aquel que no trabaja, el que no tiene todas las herramientas necesarias para su formación, no va a poder, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué yo sugiero que deberíamos ir trabajando, ¿no? Si vamos a estructurar un plan de empleo. Por ejemplo, algo que les estoy mostrando en pantalla, ¿no? A ver, primero, el Instituto Nacional de Estadística y su página web es como la Biblia para el economista, ¿ya? Ahí ustedes tienen que todo el tiempo manejar estadísticas, datos, son muy importantes. Por eso habíamos iniciado
nuestro curso de planificación, estableciendo los principales indicadores que utilizamos en planificación. Eso es muy, muy importante, ¿ya? Y segundo, este tipo de gráficos, ¿no? No se olviden, en nuestra profesión, el PowerPoint, el Excel, el Word son nuestras herramientas. Así como el carpintero trabaja con el martillo, con el serrucho, con los clavos que son sus herramientas, nosotros con la computadora siempre estamos todo el tiempo haciendo presentaciones. Y en las presentaciones tenemos que ir y mostrar los datos, ¿no? Por ejemplo, en relación al desempleo, un elemento muy importante es cómo se ha ido comportando la producción en los últimos meses, ¿no? El índice general de actividad económica es una variable, es una medida aproximada, proxy en el lenguaje técnico, del comportamiento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, como hemos aprendido, es la sumatoria del valor agregado que se tiene en una economía, ¿ya? Entonces, cuando su variación es positiva, quiere decir que la producción está aumentando y por lo tanto el bienestar de la gente es cada vez más alto. En cambio, cuando hay una variación negativa, quiere decir que el tamaño de la producción se está reduciendo y por lo tanto hay una caída en el bienestar. Ahora bien, también como han aprendido en mis clases y en otras clases, hay una relación inversa entre el crecimiento económico y la tasa de desempleo. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay crecimiento económico, la tasa de desempleo se reduce. Y es precisamente lo que podemos ver acá, ¿no? Estos de nuevo son datos del Instituto Nacional de Estadística y lo que vamos a ver que entre febrero de 2020 y abril del 2020, la tasa de desempleo, es decir, la relación existente entre las personas que buscan y no consiguen trabajo y el total de la población económicamente activa, ha pasado de 5,1% al 7,3%. Lo que explicado en sencillo quiere decir que 7 de cada 100 bolivianos no pueden conseguir trabajo, ¿no? Entonces, así quiero que me contextualicen, que me muestren cómo están investigando, están relacionando las variables para ver, ¿no? Porque acá tenemos un cuadrito más que nos muestra ya la correlación entre ambas variables, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a notar? Que a medida que la tasa de crecimiento es más baja o esta se torna negativa, como en el caso de abril del 2020, la tasa de desempleo es más alta, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya pueden perfeccionar todo lo que ustedes han aprendido en relación, primero, a la teoría económica que les estoy mostrando. Segundo, el manejo de datos, estadísticas, variables, etcétera. E incluso ya pueden entrar al terreno de la econometría. Que la econometría no es más que establecer el estudio de las relaciones que se dan entre distintas variables económicas mediante la medición, mediante la métrica. Entonces, esa métrica es lo que nos va a ayudar a que establezcamos con precisión cómo se están relacionando todas estas variables. Y sobre esa base vamos a poder
formular o vamos a poder negar hipótesis. Así necesito que vayan trabajando, ¿no? Para que podamos tener un adecuado marco conceptual en relación a nuestras variables, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eh, Noemi, sería interesante que ya vayamos precisando. No importa, les he dicho, no quiero telegramas, ¿no? Se ha notado el tamaño de la hoja es grande, vamos a leer todo, no hay ningún problema, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, lo que vamos a tener es eh, como prioridades del plan el empleo informal, ¿no? Ahí es importante que en relación a las prioridades del plan, analices, Noemi, todas las implicaciones que tiene el empleo, ¿no? Para darte algunos temas, ¿no? Por ejemplo, una de las caras del empleo es evidentemente la informalidad, ¿cierto? O sea, empleo sin seguro, sin seguro de salud, sin aporte a las administradoras de fondos de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, eso eh, es un tema relacionado al empleo, ¿no? Pero también, por ejemplo, puedes, Noemi, trabajar las estadísticas relacionadas a el empleo no remunerado. El empleo no remunerado, por si acaso, alcanza a el 25% del total del empleo. ¿Qué es ese empleo no remunerado? Es, por ejemplo, cuando uno abre su taller, ¿no? Y hace trabajar a toda la familia. Entonces son 10 personas que están trabajando, pero no reciben ningún salario. Ahora, ustedes podrían decir, pero eso es una injusticia total. Bueno, pues así funciona. Así funciona porque la alternativa es que no tengas ingresos, ¿no? Entonces, todos colaboran precisamente para que haya un ingreso en la familia, ¿no? Puedes trabajar, por ejemplo, acá el tema de todo lo relacionado a la productividad, ¿no? Por ejemplo, no deben olvidar ustedes que cuanto menos productiva es una persona, menos posibilidades de emplearse tiene. Ahora, la productividad está relacionada con el stock de capital humano que puedan tener como personas. Y esa no es otra cosa que el desarrollo de las competencias o la formación. Entonces, si notan, hay mucha tela por cortar, ¿no? En el tema de las prioridades del plan. Y dentro de eso, tienes que elegir dónde vas a atacar, ¿no? Entonces, veamos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo general? Nuestro objetivo general va a ser desarrollar la disminución del trabajo informal y que las personas de edad puedan dar paso a los jóvenes en las diferentes fuentes de trabajo, en las diferentes fuentes. Está bien, ¿no es cierto? Entonces, nuestro objetivo general va a ser siempre en infinitivo, ¿no? Disminuir el trabajo informal para que las personas jóvenes puedan ser contratadas. Entonces, ahí pulimos, disminuir el trabajo informal en las personas jóvenes, en los jóvenes. ¿A ver? Ahora,
Estos tus objetivos específicos tienen que tener relación con las prioridades que vas a establecer en el plan. Al establecer estas prioridades en el plan, lo que vas a lograr es además que puedas establecer un mecanismo mediante el cual puedas desarrollar un mecanismo para hacerlo efectivo, ¿ya? A ver, para darte un tip metodológico. En tu objetivo general, tu objetivo general es disminuir el trabajo informal, ¿correcto? Entonces, tus objetivos específicos tienen que estar relacionados a cómo vas a disminuir el trabajo informal. En otras palabras, puede ser que tú encuentres que hay un problema en la formación. Por darte una idea, de pronto has encontrado que hay barreras de acceso a la universidad o en la misma universidad puedes encontrar que los jóvenes muchas veces tienen problemas para dar continuidad a sus carreras. Pero ahí tienes un componente de capacitación. Pero también puedes encontrar que hay un problema relacionado a las propias fuentes de trabajo. No te olvides que más o menos en Bolivia 100.000 profesionales no tienen trabajo. Entonces, no es solo un problema de la formación, es un problema relacionado a lo que significa las fuerzas o lo que tú estás identificando, ¿no? Estás identificando que el problema radica en que mucha gente por las bajas pensiones no se jubila. Y como no se jubila, entonces no deja que los jóvenes puedan asumir esos trabajos, ¿no? Entonces, esos temas son los que se tienen que analizar. Bien, Noemí, no sé si deseas hacer algún comentario, te vamos a habilitar el micrófono para que podamos
Muy bien, Noemí nos indica que va a revisar el tema y va a mejorar en los puntos que le hemos indicado, ¿ya? Ok, sigamos. Vayamos ahora con Edwin. Edwin, Edwin Cuentas. A ver, veamos si Edwin, ¿dónde está Edwin? No se encuentra en nuestra clase, pero igual vamos a revisar, ¿ya? A ver, él nos está planteando un tema relacionado a la producción de carne de pescado. Eh, a ver, aquí creo que tenemos un problema, ¿no? Porque dice mejorar los ingresos de la familia, aprovechar los recursos que hay en el lugar, la distancia de los productores se encuentran alejadas, la escasez en ciertas ocasiones produce inflamación, debe ser inflación. La contaminación del lago Titicaca hace que haya escasez del producto. A mí me parece que en realidad aquí hay una mezcla entre problemas y necesidades, ¿no? Mejorar los ingresos de la familia o de las familias, eso es más un objetivo. Aprovechar los recursos que hay en el lugar, eso más corresponde a la planificación, ¿no? La distancia de los productos. Pero a ver, creo que hay aquí bastante que mejorar, ¿no? Establezca las prioridades del plan. Que la producción de la carne del pescado local no produzca escasez. Buscar capacitación para la producción de carne de pescado, abastecer de carne al mercado local y alrededores, mantener el precio en épocas de escasez, implementación de estanques artificiales, ¿no? Yo creo que está por ahí, está por ahí. Hay que trabajar, ¿no? A ver, veamos si el objetivo nos ayuda. Producir carne de pescado, aprovechar el recurso hídrico, aprovechar la cercanía de distintos mercados, capacitación constante para mejorar la productividad. Bien, y yo creo que aquí hay que trabajarlo, como ya los que están siguiéndome en clase se han debido dar cuenta. En realidad, ¿de dónde tenemos que partir? De las necesidades, de los problemas, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, intuitivamente, podemos notar que hay un problema en relación a la distancia, es decir, los productores no pueden llegar con el pescado a las zonas de venta, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo importante? Aparte de manejar las estadísticas, cuando uno está haciendo un plan, es muy importante que eh, se pueda establecer un mecanismo mediante el cual eh, se pueda o se maneje las denominadas cadenas de frío. ¿Ya? ¿Qué es una cadena de frío? Una cadena de frío es elementos que permiten que los productos lleguen en las mejores condiciones a la población. En el pescado, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el pescado se descompone rápidamente, ¿ya? Entonces, eso, ahí, por ejemplo, podemos encontrar un problema, ¿ya? Es decir, se puede abordar todo lo que está poniendo Edwin, sí, se puede, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, como no hay una cadena de frío, entonces lo que ocurre es que tienden a vender en las poblaciones cercanas y eso hace que el precio sea muy oscilante. En algunos casos puede ser bastante alto, en otros casos puede ser bastante bajo, ¿no? Entonces, no hay un mecanismo
mediante el cual eh, se pueda establecer una adecuada cadena de suministros. Eso hace que, por ejemplo, si digamos las ventas también son oscilantes, o sea, qué es lo que ocurre, digamos, en esta industria, ¿no? Hay ocasiones en que les va muy bien y pueden obtener una gran cantidad de pescado, pero cuando hay esa gran cantidad de pescado, como no pueden llevar a todas las ciudades, es decir, sus mercados son restringidos precisamente, precisamente porque no es fácil transportarlo, entonces eso hace que los precios bajen. Y como bien señala Edwin, cuando es al revés, los precios también aumentan. Entonces, en este proyecto o en este programa, lo que tenemos que hacer es identificar dónde vamos a atacar, ¿no? Y sobre esa base es que podemos construir un buen plan, ¿ya? Entonces, eso para Edwin, ¿no? Bien, vayamos ahora con Cristian Rivaldo. A ver, Cristian, Cristian, si quieres indicar algo, te estoy habilitando el micrófono para que podamos compartir, ¿ya? Vayamos viendo entonces. Eh, la economía informal, ¿cómo apoyamos a este sector tan vulnerable a externalidades? Cuando digas A, aquí no necesitas Sí, la H, Rivaldo. Necesidades. Empleo. La baja tasa, tasa es con S en este caso, ¿no? La otra tasa es la con la que tomamos tecito. La baja tasa de empresas y empleos formales, mercado laboral informal creciente, ya. Ingresos, salarios relativamente bajos, salarios mínimos, oportunidades, la falta de apoyo a las pymes por las elevadas tasas impositivas, ¿no? A ver, aquí, Rivaldo, es muy importante que trabajes la redacción, ¿ya? No te olvides, Rivaldo, cuando estamos comunicando y los economistas todo el tiempo comunicamos, ¿ya? Como les he dicho, por esa razón el PowerPoint, Excel, reportes o cuando vayan y estén en una junta de directivos, ahí tienen que explicar varias cosas, tienen que realizar los análisis respectivos en relación a aquello que se está presentando. ¿Ya? Eso es sumamente importante de hacer. ¿Ya? Entonces, cuando describas las necesidades, no importa, escribí diciendo, a ver, esto es lo que estoy identificando. Por ejemplo, eh, yo estoy identificando un mercado laboral informal creciente, ¿no? Eso por ejemplo, es oro puro. ¿Por qué? Porque no solo estás diciendo que hay problemas, ¿no? Sino lo que estás indicando es que eh, ese mercado laboral informal es creciente, ¿no? Es decir, no se están generando las oportunidades para la generación de empleo formal, ¿ya? Pero además, tú estás identificando otro tema que también es muy importante.
que son los ingresos salariales bajos. ¿Ya? Van a notar, y para ello de nuevo les digo, tienen que trabajar las estadísticas. A ver, vamos a hacer nos vamos a detener un cachito acá para que les pueda mostrar algunos temas en relación al empleo que yo creo que les pueden servir mucho, ¿no? A ver, compartamos porque yo creo que estas cositas nos sirven, ¿no? A ver, la gran ventaja, o bueno, yo sé que en realidad ahorita, digamos, de toda esta crisis hay muy pocas cosas positivas, pero siempre nunca tienen que olvidar ustedes que toda crisis es una oportunidad, ¿no? Esta es la página del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Como les había indicado, todo lo que tenga que ver con esta página, cuya dirección la tienen acá arriba, es ine.go.bo, siempre la tienen que trabajar. Es decir, ya desde estudiantes, ustedes tienen que ir mostrando la competencia, ¿ya? ¿Por qué es importante que vayan mostrando la competencia? Porque sus profesores se van a dar cuenta quiénes son los buenos estudiantes. Porque el mal estudiante, no tienen que olvidarse, generalmente no es inquieto, no trabaja, no hace muchas cosas, ¿no? Y yo quiero que mis estudiantes trabajen, vean, ¿no? Es trabajo, mis compañeros. Y ahora no vamos a convencer a nadie de que estamos trabajando como chinos, ¿no es cierto? Porque en realidad eh, gran parte de nosotros no tiene otra que quedarse en casa, ¿no? Y en ese sentido hay que buscar el mecanismo, ¿no? O sea, no tratar de que esto funcione, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué les digo esto? Miren ustedes, acá tenemos las estadísticas de empleo, ¿no? En estas estadísticas de empleo hay una riqueza muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá está la tasa de desocupación urbana, en este caso por trimestres, ¿no? Eh, tenemos los cuadros estadísticos eh, por trimestre, ¿ya? Las características de la población ocupada. Ahora, ahí pueden tener la de Bolivia, de La Paz, etcétera. En el caso de La Paz vamos a ingresar y van a tener toda esta información, ¿no? Distribución porcentual de la población de 14 años o más de edad en la ocupación principal por trimestre y grupo ocupacional del 2015 a 2020, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Que se lo puede descargar todo esto, ¿no? Y podemos tener. Pero además hay otras cositas que son sumamente interesantes. Por ejemplo, el tema de metadatos y microdatos, ¿ya? En este tema de los microdatos es que ponen a disposición de nosotros la información desagregada, ¿ya? Eh, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Los microdatos constituyen el menor nivel de desagregación de los datos en una operación estadística. Utilizando software estadístico, los usuarios pueden procesar sus propios tabulados. Sin embargo, se advierte que debe considerar el diseño muestral correspondiente y evaluar los errores muestrales para su inferencia estadística. En otras palabras, por ejemplo, Rivaldo, cuando diseñes, digamos, tu programa, tu plan de empleo, tienes que utilizar esta información, ¿ya? Por eso les digo,
les recomiendo no cometan el error de que pasan una materia y la ponen en el baúl, en el de los recuerdos que uno quiere olvidar. No. Todo lo que están aprendiendo es útil para su desempeño profesional. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por esa razón les decía, vamos a revisar los trabajos a lo largo de todo el curso, ¿no? Yo no soy alguien que el trabajo que ustedes me manden lo guardo en un baúl, no hay eso. Tenemos que trabajar, tenemos que discutir. Por ejemplo, yo los invito a que en las próximas clases ya rompan el tema de la timidez, activen sus micrófonos. Para que podamos conversar, para que ustedes me puedan preguntar. No hay que tener temor. Herramientas, no se olviden, herramientas. ¿Por qué? Porque si no manejan las herramientas, no van a conseguir trabajo. O si ustedes quieren, porque en los próximos años, la verdad que no va a haber trabajo, ¿no? En realidad, esas estadísticas de empleo que les he mostrado significa que se han perdido ya 288.000 puestos de trabajo. Ahora, ustedes que han pasado sus materias de inferencia, de estadística, se pueden dar cuenta que en la medida que haya más desempleo, lo más probable es que no tengan trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que ver. ¿Ya? Bien, entonces, volvamos a nuestro tema. ¿Ya? Problemas. Una escapatoria al desempleo es la formación de este mercado laboral que va creciendo con cifras preocupantes. La baja formación académica de los profesionales en las casas superiores de estudios hace que gran porcentaje de estos busque alternativas de empleo, ¿no? Ingresos, el salario mínimo hace que las personas busquen alternativas de mayores ingresos y el ente encargado de registrar a las empresas es muy deficiente debido a su burocracia al aperturar una pyme, carga impositiva acumulada, ¿no? Entonces, estás identificando los problemas que vamos a atacar. A ver, bien. Establecer las prioridades del plan, ¿no? Generar una política que permita favorecer a las pymes para su mejor desenvolvimiento, promover el desarrollo del país con la contribución tributaria de este sector que es colosal, aumentar el nivel de empleo con beneficios sociales, impulsar a las pymes. Muy bien, o sea, te estás yendo por el tema de las pymes. Ok, ¿cuál es el objetivo del plan? Generar políticas que favorezcan e impulsen a que las pymes estén al margen de lo informal, se afilen contribuyendo a su país, mejorando. A ver, aquí tienes que trabajar en la redacción, ¿no? Uno, ordenar las ideas. Segundo, tienes que trabajar el tema de a qué va a apuntar tu plan, ¿ya? Y ahí tienes que ser directo, no, un secreto de planificación, no te olvides, no expreses tus dudas al redactar el objetivo. ¿No? Por ejemplo, esas redacciones al estilo de contribuir, ayudar, no sirven. Quiere decir que no estás teniendo claridad respecto a lo que quieres hacer. Aquí directo, formalizar a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad del Alto, por darte una idea. No, ese es nuestro objetivo. Eso es lo que queremos hacer. Ya cuando estés construyendo tu indicador, como les he explicado y vamos a hacer en la práctica, ya vamos a ir puliendo, ya vamos a ir viendo eh, qué estamos entendiendo por esa formalización y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Pero ese es un detalle que hay que irlo trabajando, ¿no? Desarrollar una política favorable para este sector con políticas tributarias, ¿no? Ahí ya directo, ¿no? Generar beneficios tributarios que contribuyan a la formalización, ¿no? Y si notas, aquí ya tienes que irlo trabajando, ¿no?
Porque, ¿por qué es importante que hagas el análisis y tengas claridad en relación? Porque si tienes claridad en relación al empleo, te vas a dar cuenta por dónde tienes que solucionar. Porque el tema de la informalidad, van a notar, es un mundo, pero van a notar que en cuestiones de la informalidad, eh, las formas en las que se va estableciendo los encadenamientos son muy difíciles de romper, ¿ya? A ver, ¿por qué les digo esto? La economía boliviana es una economía de baja productividad. Como es una economía de baja productividad, lo que ocurre es que somos muy vulnerables a que productos hechos en el extranjero invadan la industria nacional. Concretamente, la producción china, ¿no? Para darles un ejemplo concreto, ¿no? Antes había una industria muy interesante de producción de ollas, ¿no? Ollas de aluminio. ¿Por qué? Porque en realidad no es tan difícil de producir, se necesitan las prensas, cierta tecnología para ponerles las asas, en fin, las tapas, y se podía hacer. Ahora esas pequeñas empresas están desapareciendo. ¿Por qué? Porque están llegando ollas brasileras, ollas argentinas y ollas chinas de mayor calidad y más baratas. Entonces, eso hace que el espacio de trabajo de estas pequeñas y medianas empresas se reduzca. Para poder competir, entonces, uno no pueden tener contratos formales, ¿no? Por decirles, es difícil ya tener un empleado, porque ¿cuánto le vas a pagar? 3.000 bolivianos. Difícil, no vas a poder generar. Entonces, informalizas la relación. Solo le vas a pagar cuando, digamos, ya tengas la producción vendida. Y le vas a pagar según producción, un boliviano por cada olla. ¿Me entienden? Entonces, así es como se forma un círculo vicioso, donde tienes baja productividad, eso hace que informalices el empleo y que tengas que pagar bajos salarios. Ahora, ¿cómo sales de eso? Ese es el kit. Podrías generar una política que te impulse la compra de la producción nacional. ¿Cómo la diseñas? ¿No? ¿Me entienden? A eso estamos yendo. Ya ustedes, por ejemplo, con todo lo que estamos aprendiendo, ya le están agarrando por dónde vamos a ir en estos temas. ¿Ya? Muy bien, creo que nos hemos pasado de la hora, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, duda, abriremos los micrófonos por si alguien que desea complementar alguna cuestión, por favor. Hola, hola. ¿Me escucha, licenciado? Bien, mis estimados compañeros, no existiendo dudas, para el siguiente viernes vamos a continuar revisando estos temas y si hay alguna duda, algún comentario, etcétera, lo hacemos el día viernes, ¿ya? Y vamos a trabajar también algo de teoría para que les dé la práctica correspondiente. Muchas gracias y nos vemos el día viernes. Me preguntan si estoy revisando de acuerdo a la llegada. Sí, en realidad, a ver, todo esto por si acaso tiene su fecha. Entonces, en función a lo que me han enviado, en función a eso lo estoy revisando, ¿ya?
en el orden en el que han enviado, por si acaso. No es por apellido, por si acaso. ¿Ya? Listo. Nos vemos entonces, mis compañeros, el día viernes. Gracias, Leito, por tu comentario.